llevan consigo una atmósfera destructiva. No se trata de superstición ni de paranoia espiritual, es entender que hay personas cuya sola presencia altera el ambiente porque el espíritu que los gobierna es contrario al espíritu de Dios. Jesús se enfrentó a esto en muchas ocasiones. En Marcos 1, 23 a 26 se nos relata que mientras enseñaba en la sinagoga, un hombre poseído por un espíritu inmundo gritó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Este momento es impactante porque muestra cómo la sola presencia de Cristo, portador de luz y autoridad, sacó a la superficie lo que estaba oculto en aquel hombre. Lo que para los demás parecía un hombre común, resultó ser un canal del mal. Y eso sigue sucediendo hoy. Cuando la presencia de Dios habita en ti, comenzarás a notar que ciertas personas reaccionan con incomodidad, molestia o incluso agresividad espiritual. No siempre con gritos, pero sí con una presencia que incomoda tu paz interior. Es ahí cuando debes prestar atención. Recuerdo el testimonio de una joven que comenzó una amistad con alguien que parecía buena persona, atenta, servicial y presente en todo momento. Pero con el tiempo, esta joven dejó de orar, dejó de congregarse, comenzó a experimentar pesadillas constantes y, lo que es peor, comenzó a dudar de su fe. No había una causa lógica, no hubo una discusión ni un acto de traición. Simplemente algo en su espíritu se fue apagando. Al buscar ayuda espiritual, entendió que esa persona llevaba una influencia espiritual contraria, que aunque no la atacaba de forma directa, lentamente la estaba apartando de su esencia, de su propósito y de su llamado. Cuando rompió ese vínculo, lo describió como salir de una prisión invisible. La opresión desapareció, volvió su paz, su hambre por la palabra fue restaurada y recuperó su intimidad con Dios. Esto no es un caso aislado, es más común de lo que imaginamos. El enemigo no siempre ataca con eventos escandalosos, a veces lo hace con presencia. Personas que parecen inofensivas, pero que llevan consigo una atmósfera de sombras. Personas que sin decir una sola palabra ofensiva logran que dejes de orar. Personas que con su mera cercanía hacen que pierdas claridad, pierdas energía espiritual, pierdas tu luz. Es entonces cuando debes recordar las palabras de Jesús en Mateo 5, 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si alguien constantemente apaga esa luz en ti, no es una coincidencia, es una señal. Hay momentos en los que necesitas discernimiento más que lógica, porque espiritualmente las cosas no siempre son lo que parecen. El rey Saúl, por ejemplo, fue ungido por Dios, pero al alejarse de su voluntad, se convirtió en un hombre atormentado. En 1 Samuel 16:14 leemos: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. Aunque aún tenía corona y autoridad, ya no era un instrumento de bendición, sino un canal de opresión. Muchos de los que lo rodeaban no lo notaron de inmediato, pero David, que estaba conectado con Dios, lo percibió. Y es esa percepción espiritual la que necesitamos recuperar hoy. Tú puedes tener el discernimiento para reconocer cuando alguien no es lo que aparenta. Puedes sentirlo en tu espíritu, no por juicio, sino por protección. No para condenar, sino para apartarte de aquello que drena tu propósito. Romanos 16, 17 nos exhorta: mas os ruego, hermanos, que os fijéis
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Este apartarse no siempre es por acciones visibles, sino por la conciencia de que hay algo que no proviene de Dios operando en esa persona. Es tiempo de evaluar con ojos espirituales. No todos los que caminan contigo fueron enviados por Dios. Algunos fueron permitidos como pruebas, otros como lecciones, y algunos simplemente como advertencias vivientes de lo que debes evitar. Pero hay otros que vienen directamente con una asignación del enemigo: sembrar confusión, robar tu paz, matar tu fe, destruir tu propósito. Y cuando uno de estos se cruza en tu camino, la primera señal es casi siempre esta: tu luz comienza a apagarse sin que entiendas por qué. Dios quiere que brille, que tu luz no solo te ilumine a ti, sino que guíe a otro. Pero para hacerlo necesitas proteger esa luz. No puedes dejar que nadie, por muy cercano que parezca, sea un apagador espiritual en tu vida. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y a veces guardar tu corazón significa cerrar puertas a relaciones que te están secando por dentro. No temas reconocer lo que tu espíritu ya ha discernido. No es orgullo, es protección. No es falta de amor, es obediencia. Porque cuando permites que tu luz se apague por miedo a ofender o por querer conservar una conexión humana, terminas perdiendo tu conexión divina. Y nada, absolutamente nada, vale tanto como tu intimidad con Dios. Hay personas que fueron enviadas a tu vida para sumarte, para edificarte, para caminar contigo en propósito. Pero también hay otras que llegaron para sabotear tu crecimiento espiritual desde adentro, con sus silencios, con su energía pesada, con su atmósfera cargada de oscuridad. La diferencia no siempre está en sus palabras, sino en lo que provocan en ti. Evalúa cada vínculo con discernimiento. Observa cómo te sientes antes y después de estar con esa persona. ¿Te impulsa a buscar a Dios o te enfría? ¿Te edifica o te confunde? ¿Te renueva o te drena? Jesús nos advirtió que vendrían lobos disfrazados de ovejas, y el mayor error de muchos es creer que el enemigo solo se presenta de forma grotesca. Su astucia radica en parecer seguro, confiable, incluso espiritual. Pero el fruto de su cercanía será siempre el mismo: una disminución en tu conexión con Dios, un apagón progresivo de tu luz interior. No ignora esa señal. Esta es solo la primera señal, pero quizás ya estás viendo con claridad lo que antes parecía confuso. Tal vez hay alguien en tu vida que ha traído más oscuridad que luz, más confusión que paz, más estancamiento que avance. No es casualidad. Es tiempo de despertar, de ver con ojos espirituales, de recuperar tu luz y de tomar decisiones guiadas por el Espíritu de Dios. Porque tú no fuiste creado para vivir bajo la opresión de nadie. Fuiste creado para reflejar la gloria de Dios. La manipulación es una de las formas más sigilosas que usa el enemigo para infiltrarse en las relaciones. No llega con amenazas, no levanta la voz, no se impone de inmediato. Prefiere disfrazarse de comprensión, de atención constante, de empatía exagerada. Su estrategia es sembrar dependencia emocional, un tipo de lazo invisible que se fortalece con cada conversación, con cada gesto calculado, con cada palabra cuidadosamente elegida, para tocar las emociones más vulnerables. Esta manipulación no es evidente al principio porque no actúa con violencia, sino con seducción. En lugar de golpear, envuelve. En lugar de imponer, persuade. Y cuando por fin se manifiesta su verdadera intención, el alma ya está enredada, atrapada por un vínculo que oprime y aleja del propósito de Dios. En el jardín del Edén, la serpiente no obligó a Eva a desobedecer, la convenció.
Su arma fue la distorsión de la verdad, la persuasión emocional, el cuestionamiento sutil de la voluntad de Dios. Génesis 3:1 lo expresa así: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa pregunta no era inocente, era una afirmación disfrazada. Su objetivo no era la información, sino la insinuación. La manipulación comenzó con una conversación que parecía inofensiva. El enemigo no dijo, desobedece. Dijo, ¿segura que eso es lo que Dios quiere? Esa es la misma voz que opera hoy a través de personas que, sin levantar la voz, sin mostrar violencia, logran desviar mentes, confundir corazones y someter voluntades. Los manipuladores espirituales utilizan frases diseñadas para generar culpa, miedo o duda. Siembra lentamente la sensación de que debes justificarte por todo, que estás en deuda emocional con ellos, que sin su aprobación estás actuando mal. Y si resistes esa presión, reaccionan con heridas simuladas, con silencios largos, con desaprobación velada. El objetivo no es el amor, es el control, no es la unidad, es el dominio. Estas personas utilizan el afecto como una herramienta. Cada gesto amable tiene una intención oculta. No buscan tu crecimiento, buscan tu dependencia. No celebran tu libertad, celebran tu sumisión emocional. Y todo esto puede parecer cuidado y afecto, pero en el espíritu lo que hay detrás es opresión. La Biblia revela cómo este patrón aparece repetidamente a lo largo de la historia. En el libro de Jueces encontramos a Dalila, cuyo trato con Sansón parecía estar basado en el amor. Pero detrás de sus caricias había un plan trazado. Jueces 16:15 a 16 lo deja en evidencia. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La manipulación de Dalila no fue directa, fue emocional, no gritó, insistió, no lo golpeó, lo debilitó. Y cuando su alma no pudo más, cayó. La manipulación persistente fue más eficaz que cualquier fuerza. Ese espíritu aún opera hoy en muchas relaciones, disfrazado de preocupación, disfrazado de necesidad, disfrazado de fidelidad. Cuando una persona manipula, sus palabras tienen la capacidad de torcer la realidad. Lo que es blanco parece gris. Lo que es correcto parece cuestionable. Lo que era firmeza en ti se vuelve inseguridad. Y esta confusión no viene de Dios. Primera de Corintios 14:33 declara, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si tras cada conversación sientes inquietud en lugar de claridad, duda en lugar de paz, temor en lugar de dirección, debes considerar que hay una manipulación espiritual en acción, porque el fruto del Espíritu es paz, gozo, dominio propio. Cuando alguien constantemente desestabiliza esas áreas en ti, no actúa bajo el Espíritu de Dios, sino bajo otro que busca el control. En Apocalipsis 2:20, Jesús reprende a la iglesia de Tiatira con palabras severas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Aquí no se habla de una persecución violenta, sino de seducción. Jezabel no se levantó con espadas, lo hizo con influencia. Su manipulación espiritual logró penetrar la iglesia, trastocar enseñanzas y desviar siervos. Este espíritu de Jezabel es una figura espiritual que representa el uso de la persuasión emocional y la seducción para manipular, controlar y desviar del verdadero camino. Su acción no es gritar ni pelear, es susurrar y seducir. Y su estrategia sigue vigente. El apóstol Pablo también advirtió sobre estas formas encubiertas de control. En Gálatas 3:1 se dirige a los creyentes con una pregunta directa. Oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinó no se refiere a un acto de violencia, sino a un hechizo emocional, a un encantamiento. Algo había ocurrido en sus mentes y corazones que los hizo desviarse, aunque intelectualmente sabían lo que era correcto. Ese fascinar describe exactamente el efecto de la manipulación espiritual. No cambia la verdad, la distorsiona, no destruye la fe de golpe, la reemplaza con una falsa confianza basada en emociones. Las personas influenciadas por el enemigo no siempre son conscientes de lo que hacen. Algunos manipulan por hábito, otros porque ya han sido deformados espiritualmente por años de oscuridad. Pero la raíz es la misma. Un deseo de controlar en lugar de liberar, de dominar en lugar de edificar. El apóstol Pedro dijo en 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El texto no habla de violencia, sino de palabras fingidas, cargadas de intención, diseñadas para producir efecto. La manipulación siempre tiene una meta: someter. Una señal inequívoca de este tipo de vínculo es la pérdida de claridad espiritual. Empiezas a tener menos convicción, más temor. Ya no sabes si lo que sientes es de Dios o de tu emoción. Y mientras más cerca estás de esa persona, más borrosa se vuelve tu perspectiva. No hay avance, solo confusión. No hay paz, solo presión emocional. No hay libertad, solo un sentimiento de deber constante que nunca se satisface. Estas son señales claras de que estás bajo la influencia de un espíritu manipulador. La solución no comienza con una confrontación directa, comienza con discernimiento. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no es intuición, es madurez espiritual. Es reconocer que no todo lo que suena amable es bueno, que no todo lo que se disfraza de amor proviene de Dios. Es tener la capacidad de separar lo emocional de lo espiritual, lo afectivo de lo saludable. Cuando ejercitas ese discernimiento, puedes ver con claridad lo que antes parecía inofensivo. Jesús no fue manipulado emocionalmente. En el desierto, el diablo intentó convencerlo, usar palabras bíblicas incluso, para desviar su propósito. Pero Jesús no debatió desde la emoción, respondió con la verdad. Mateo 4:10 recoge su respuesta. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta firmeza es esencial. El enemigo buscará debilitarte con palabras, halagos, justificaciones. Pero tu arma no es la emoción, es la escritura. No respondas con sentimiento, responde con verdad. La manipulación emocional también puede ser identificada por su fruto. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien constantemente necesita convencerte, justificarte, envolverte con argumentos que te hacen dudar de ti mismo, ese fruto no es del Espíritu. El fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La manipulación emocional nunca produce gozo verdadero, solo dependencia disfrazada de afecto. Nunca edifica, solo consume, nunca da descanso, solo exige. En Proverbios 26, 24 a 25 se advierte: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. El manipulador no muestra su rostro desde el inicio, habla dulcemente, pero su objetivo no es bendecirte, es poseerte emocionalmente. Esa posesión no se da con cadenas visibles, sino con frases que minan tu criterio, con actitudes que te hacen sentir incapaz sin su aprobación. La manipulación no busca caminar contigo, busca dirigir tus pasos sin que lo note. Cuando una relación exige más explicaciones que acuerdos,
Cuando el cariño viene condicionado, cuando la cercanía se paga con culpa, es momento de detenerse. No puedes crecer espiritualmente si estás atado emocionalmente a una fuente de control. El Espíritu Santo no manipula, guía, no empuja, inspira, no somete, convence. Todo lo que se oponga a esa naturaleza no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, no tiene lugar en tu círculo íntimo. El Señor no te llamó para ser controlado por nadie más que por su Espíritu. Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No puedes ser guiado por el Espíritu y manipulado por alguien al mismo tiempo. Debes decidir qué voz gobernará tu vida. La voz de la verdad o la voz del chantaje. La voz del Espíritu o la voz del control disfrazado de afecto. Porque ambas no pueden coexistir. Y si permaneces en la influencia del manipulador, poco a poco te apagarás. No por falta de fe, sino por contaminación emocional. Este es el tiempo de discernir, de observar con claridad quién realmente suma y quién consume, de cerrar la puerta a todo espíritu que no refleja la libertad del reino, porque Dios no opera a través de la manipulación. Él llama, pero no obliga. Él ama, pero no chantajea. Él guía, pero no oprime. Toda persona que no refleje ese carácter, por más cercana que sea, debe ser evaluada espiritualmente. Y si descubres que tras su cercanía hay una estrategia del enemigo para dominarte desde adentro, no lo ignores. La manipulación emocional es una forma espiritual de control demoníaco. No siempre ruge, pero siempre retuerce. No siempre grita, pero siempre mina. No siempre amenaza, pero siempre confunde. Y si no la confrontas con la verdad, su efecto será permanente. Por eso debes reconocerla, rechazarla y retomar el control de tus emociones en Cristo. Ya has visto cómo el enemigo se disfraza de afecto para controlar, pero hay otra señal aún más alarmante: cuando estas personas te alejan progresivamente de Dios sin que lo note. Ese será el próximo paso en esta revelación. Lo que parece una amistad, una relación o un vínculo emocional puede ser la causa de tu enfriamiento espiritual. Es momento de abrir los ojos. Lo que viene es aún más urgente. Una de las formas más peligrosas en que el enemigo actúa a través de ciertas personas es sembrando distancia entre tú y Dios. No ocurre de inmediato. No es un rechazo frontal a la fe ni un ataque abierto contra la palabra. Es un proceso lento, casi imperceptible. Una desviación progresiva que comienza con pequeños detalles y termina apagando por completo tu conexión espiritual. Lo más inquietante es que no siempre te das cuenta de lo que está ocurriendo. La persona parece cercana, amable, incluso protectora, pero el efecto que provoca en tu alma es una desconexión cada vez más evidente del propósito divino, de la oración sincera, de la pasión por la presencia de Dios. La Escritura es clara al respecto. En Hebreos 2:1 se nos advierte: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta palabra deslicemos no habla de una caída abrupta, sino de un alejamiento progresivo, como una barca que se suelta de un ancla sin que nadie lo note. Así se aparta el corazón cuando permanece unido a personas que no portan el Espíritu de Dios. El deslizamiento espiritual rara vez viene acompañado de alarma. Por eso es tan peligroso y por eso debemos estar atentos. La influencia de una persona controlada por el enemigo no siempre se manifiesta en agresión. A veces se expresa en distracción. Comienza alejándote de la palabra con argumentos sutiles. Te dice que descanses, que te tomes un tiempo, que no seas tan radical. Pronto, lo que antes era prioridad
se convierte en opción. Lo que antes te daba vida, ahora te resulta pesado. Te alejan de la congregación con excusas razonables. Te alejan de la oración con sugerencias bien intencionadas. Te alejan de la obediencia con frases justificadas. Y cuando menos lo esperas, tu fe ya no es una llama encendida, sino una brasa tibia a punto de apagarse. Este patrón no es nuevo. El enemigo lleva siglos operando de este modo. En el libro de Jueces se relata cómo Israel una y otra vez se alejó de Dios por causa de alianzas con pueblos que los desviaban. Jueces 2, 11, 13 lo describe sin rodeos. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, y siguieron a otros dioses. Las malas compañías fueron la puerta de entrada al pecado y al abandono de la fe. No fue un acto individual, fue una consecuencia relacional. La cercanía con quienes no honraban a Dios provocó un efecto directo en su fidelidad. Este mismo principio espiritual sigue vigente. Cuando una persona que no está alineada con el corazón de Dios se convierte en influencia constante, la dirección de tu vida comienza a desviarse sin que lo notes. Primera de Corintios 15:33 refuerza esta verdad con contundencia. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El término conversaciones no se refiere solo a palabras habladas, sino al tipo de comunión que se comparte. Aquello a lo que te expones continuamente termina moldeando tu visión espiritual. Si te rodeas de personas que no valoran la presencia de Dios, tu sensibilidad a lo sagrado comienza a deteriorarse. Lo que antes te estremecía, ahora lo toleras. Lo que antes discernías como peligroso, ahora lo justificas. Y lo que antes te hacía llorar en adoración, ahora te parece exagerado. Esa desconexión no surge de la nada. Tiene un origen, tiene una raíz. Y muchas veces esa raíz tiene un nombre, una relación, un vínculo que parecía inofensivo. Cuando Jesús fue al desierto, el enemigo intentó desconectarlo de su propósito con propuestas atractivas. Le ofreció pan, gloria, poder. Pero todas esas ofertas tenían un objetivo común: alejarlo de su obediencia al Padre. En Mateo 4:9, el diablo le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Esta propuesta no era simplemente material, era espiritual. Quería alterar la dirección del Hijo de Dios. Hoy el enemigo ya no se presenta con promesas abiertas. Usa a personas para ofrecer caminos que suenan bien, pero terminan mal. Usa relaciones que parecen bendición, pero que en el fondo son un anzuelo disfrazado. Y si no estás despierto espiritualmente, caerás en la trampa. El apóstol Pablo enfrentó esta situación incluso entre sus colaboradores. En 2 Timoteo 4:10 escribe con pesar: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este alejamiento no fue solo físico, fue una señal de una desconexión interna con la obra de Dios. Demas no fue expulsado, él eligió alejarse, arrastrado por una atracción mayor por el mundo. Esa elección se gestó en el corazón, pero fue cultivada por su entorno. Y esa misma seducción opera hoy. Personas influidas por espíritus contrarios a Dios siembran en ti la idea de que puedes ser espiritual sin obedecer, que puedes amar a Dios sin buscarlo, que puedes servir sin santidad. Esa mentira, si no se enfrenta con verdad, te desconectará. Hay un momento crítico en este proceso. Llega cuando comienzas a justificar tu distancia con argumentos racionales. Dices que estás en una nueva etapa, que estás siendo más equilibrado, que estás encontrando tu verdad. Pero en el fondo sabes que tu fuego ya no es el mismo,
que tu oído ya no discierne igual, que tu espíritu ya no se quebranta. No lo quieres admitir, pero la relación que mantienes con esa persona ha afectado tu relación con Dios. Ya no hay intimidad en la oración, solo monólogos secos. Ya no hay lágrimas al adorar, solo canciones vacías. Y aunque intentas convencerte de que todo está bien, algo dentro de ti sabe que te has alejado. El Señor confrontó este mismo fenómeno en la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, 4 a 5 les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El abandono del primer amor no fue producto del azar, fue el resultado de una distracción, de una conexión mal administrada, de una influencia no confrontada. Volver al primer amor requiere reconocer lo que te apartó. Y si esa causa tiene rostro y nombre, debes estar dispuesto a tomar distancia espiritual. No por odio, sino por obediencia. No por desprecio, sino por preservación. En muchas ocasiones el alejamiento espiritual es precedido por una pérdida de sensibilidad. Ya no te afecta lo que antes te tocaba. Ya no percibes lo que antes discernías. Efesios 4, 18 a 19 lo describe con precisión. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Este endurecimiento no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de una exposición prolongada a voces y presencias que no provienen del Espíritu de Dios, y si no te apartas a tiempo, terminarás justificando lo que Dios condena y condenando lo que Dios aprueba. La fe no muere con un golpe, se seca por deshidratación. Cada día sin palabras, sin oración, sin adoración sincera, es una gota menos en tu alma. Y mientras estás distraído con vínculos que no edifican, tu espíritu se debilita. Romanos 12, 2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación solo ocurre en ambientes donde Dios es honrado, no en atmósferas donde la mundanalidad se normaliza. Si estás rodeado de personas que hacen del pecado una costumbre, no esperes mantener tu sensibilidad intacta. El entorno afecta, la cercanía moldea y las relaciones te impulsan o te estancan. Bueno, la desconexión espiritual también se evidencia en la pérdida de convicción. Ya no defiendes la verdad con firmeza, ya no intercedes con pasión, ya no sientes celo por la presencia de Dios, porque esa persona que tanto admiras te ha hecho creer que el fervor es fanatismo, que la santidad es rigidez, que la obediencia es esclavitud. Pero la verdad es otra. Salmo 119, 45 dice: y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. La verdadera libertad no está en hacer lo que quiera, sino en caminar conforme al diseño de Dios. Todo lo que te aleje de eso, aunque parezca amor, aunque parezca amistad, aunque parezca comprensión, es una cadena. No subestimes el poder de una influencia diaria. Lo que escuchas, lo que absorbes, lo que compartes, termina construyendo o destruyendo tu vida espiritual. La serpiente no habló mucho, pero una sola conversación con Eva bastó para cambiar la historia de la humanidad. No necesitas años para enfriarte, solo necesitas una relación constante con alguien que, sin decirlo abiertamente, te aleja del altar. No lo hace con imposiciones, lo hace con sugerencias, no lo hace con gritos, lo hace con silencios. Pero el resultado es el mismo. La distancia con Dios crece y tu llamado se diluye. Volver a la presencia de Dios implica cortar lo que te desvía. Jesús lo dijo en Mateo 18:9: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No se refería literalmente al cuerpo, sino a todo aquello que, aunque parezca valioso, te impide avanzar en santidad.
Si una relación es esa piedra de tropiezo, debe ser radical. No puedes caminar con libertad mientras arrastras cadenas invisibles. Y muchas de esas cadenas tienen nombres que una vez fueron cercanos, pero que ahora son freno. Dios no desea que vivas una fe tibia. No te llamó para sobrevivir espiritualmente, sino para avanzar con fuerza. Pero ese avance solo es posible cuando tu entorno está alineado con tu propósito. Amós 3:3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es evidente. No puedes caminar con alguien cuya dirección se opone a la de Dios. No puedes avanzar con alguien cuya vida es un testimonio silencioso contra la santidad. No puedes ser conducido por el Espíritu mientras te aferras a una relación conducida por el alma. Si has identificado que tu vida espiritual comenzó a decaer desde que esa persona llegó, no lo ignores. Esa desconexión no es casualidad, es una señal, una alerta, una advertencia. Estás siendo separado del altar, no con violencia, sino con sutileza. No con odio, sino con afecto deformado. Pero el efecto es el mismo. Estás perdiendo la conexión que te da vida. Y si no reaccionas, perderás también el propósito que te fue confiado. Lo que viene a continuación revelará con mayor profundidad el impacto devastador de estas influencias. Porque si hasta ahora has visto cómo apagan tu luz, cómo manipulan tus emociones y cómo enfrían tu fe, en la siguiente parte verás que también son agentes de división, sembradores de caos, arquitectos del desorden espiritual. La señal será aún más evidente y no podrás seguir ignorándola. El caos no siempre irrumpe con estruendo. A veces entra caminando despacio, saludando con amabilidad, sonriendo con cortesía y presentándose como un apoyo. Pero no pasa mucho tiempo antes de que su verdadera presencia comience a sentirse. Donde antes reinaba la armonía, ahora hay fricciones constantes. Donde antes había acuerdos, ahora hay choques inexplicables. Lo que antes era un grupo unido, ahora es un conjunto fragmentado. No es coincidencia, no es mala suerte. Es una señal clara de que hay una presencia que ha sido sembrada con un propósito: destruir la paz, dividir lo que estaba unido y encender fuegos de discordia en los corazones. El enemigo no necesita levantar murallas cuando puede levantar sospecha. No necesita destruir desde fuera cuando puede infiltrar desde dentro. En muchos casos, las divisiones que desgarran familias, ministerios, amistades y comunidades no comenzaron con un gran escándalo. Comenzaron con una persona, una voz que introdujo dudas, que avivó rencores antiguos, que manipuló con habilidad la conversación para crear distancia. Esa es la obra del Espíritu que no edifica, sino que divide. Y cuando esa división se instala, su fruto siempre es el mismo: contienda, enemistad, frialdad emocional y desconfianza creciente. Lo que parecía fuerte se fragmenta. Lo que parecía indestructible comienza a resquebrajarse. Proverbios 6, 16 a 19 presenta una lista de cosas que Dios aborrece. Y entre ellas se encuentra esta: el que siembra discordia entre hermanos. No se trata de una falta menor, no es un error sin importancia. Es una abominación. Porque quien siembra discordia interrumpe el orden divino. Establece una atmósfera contaminada en lo que Dios diseñó como un entorno de bendición. La división espiritual es una estrategia antigua, perfeccionada con el tiempo y ejecutada por aquellos que ya no caminan en luz, aunque pretendan hacerlo. Porque no es necesario ser violento para destruir una casa, basta con instalar un espíritu de desunión. Cuando Jesús hablaba del enemigo, lo llamaba ladrón. En Juan 10:10 dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir.
Y una de sus armas favoritas para lograrlo es la contienda. Allí donde puede introducir un espíritu divisivo, allí encontrará el terreno fértil para destruir desde adentro. La contienda abre la puerta a la enemistad. La enemistad da lugar al juicio y el juicio bloquea la obra del Espíritu. Lo que antes era un canal de bendición se convierte en una fuente de conflicto permanente. Lo que antes avanzaba en unidad, ahora tropieza con sospechas y acusaciones silenciosas. Esa es la obra del que siembra caos. En la historia bíblica, uno de los casos más devastadores de división fue el de Absalón, el hijo de David. Aunque era parte del linaje real, su corazón fue corrompido por la ambición. Comenzó a sembrar insatisfacción entre el pueblo, haciéndose pasar por un juez justo, mostrando cercanía a los que tenían quejas y robando lentamente el corazón de la nación. En 2 Samuel 15:6 se nos dice: de esta manera hacía Absalón con todos los de Israel que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. No levantó armas de inmediato. No proclamó rebelión desde el principio. Robó afectos, manipuló percepciones, instauró una narrativa. Y con eso fue suficiente para quebrar la estabilidad de un reino. Así actúa el que trae división. No grita, sugiere, no ataca, insinúa, no se presenta como amenaza, se presenta como víctima. Pero detrás de su discurso suave hay una estrategia definida: alterar el orden espiritual y sembrar enemistades donde había confianza. Estas personas pueden parecer necesarias, pueden parecer sensibles, pueden parecer pacíficas, pero el resultado de su presencia es caos. El fruto de su cercanía es conflicto. Y aunque quieran disfrazarlo de sinceridad o de preocupación, su raíz es otra. La raíz es amarga, y una raíz amarga contamina todo lo que toca. Hebreos 12:15 advierte sobre esto: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura no crece sola, necesita voces que la rieguen, presencias que la alimenten, conversaciones que la fortalezcan, y es allí donde actúa quien porta un espíritu divisivo. No necesariamente busca conflicto directo. Su meta es más sutil: instalar un ambiente donde la unidad ya no fluye con libertad, donde la sospecha reemplaza la confianza, donde las heridas se mantienen abiertas para que nunca haya verdadera reconciliación. El enemigo conoce bien el poder de la unidad, por eso la ataca con tanta insistencia. En Mateo 12:25 Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No dijo que sería atacada, dijo que no permanecería. La división es suficiente para destruir. Incluso si no hay enemigo externo, una casa dividida se autodestruye. Y por eso, cuando el enemigo quiere derribar una familia, una iglesia, una amistad con propósito, no siempre lanza un ataque frontal. A veces solo siembra una persona con palabras bien calculadas. Y esa presencia basta para que el sistema comience a fracturarse. La estrategia es antigua. En Números 12, María y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés. Lo hicieron entre ellos, no públicamente, pero Dios lo escuchó. Y la consecuencia fue inmediata. La nube de la presencia se movió. La armonía del liderazgo fue alterada. La división interna provocó una intervención divina. La queja sembrada en lo oculto contaminó lo visible, porque cuando se permite la división en el corazón, el espíritu comienza a desenfocarse. Ya no hay claridad para seguir la dirección de Dios. Solo queda la duda, la crítica y la autodestrucción. Santiago 3:16 es directo: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Perturbación es el resultado inmediato de la división. La atmósfera cambia, la paz se esfuma, la visión se distorsiona. Lo que antes era claro, ahora se percibe como amenaza. Las relaciones se enfrían, las decisiones se vuelven complicadas y la comunión se rompe. Todo esto comienza con una voz, una actitud, una intención sembrada desde Pírilala, la heredera del espíritu equivocado. No todo conflicto es demoníaco, pero toda división persistente, que no busca redención, que no permite la reconciliación, que alimenta la distancia, nace de una raíz espiritual tóxica. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Y todo lo que interrumpe la paz, sostenida por su espíritu, debe ser examinado. Romanos 16:17 exhorta: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y que os apartéis de ellos. No es indiferencia, es obediencia. No es juicio, es protección. Porque si permites que el agente de división permanezca, su influencia seguirá creciendo hasta quebrar todo lo que una vez fue saludable. La unidad no es opcional, es parte esencial del diseño divino. El Salmo 133 lo expresa con profundidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La bendición no fluye en el caos, no se establece en la discordia, solo desciende donde hay unidad espiritual. Por eso el enemigo odia la armonía, porque donde hay unidad hay gloria, donde hay paz hay expansión, y para impedirlo enviará a alguien que parezca bien intencionado, pero cuya presencia traiga el efecto opuesto. La contienda es como el fuego que se alimenta de leña. Proverbios 26:20 lo dice con claridad: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El chismoso no siempre es escandaloso, a veces es sutil, pero mientras su voz esté presente, la división se mantiene viva, no por verdad, sino por insistencia, no por justicia, sino por manipulación. Esa es la labor del que ha sido tomado por el espíritu de discordia. Y si no lo reconoces a tiempo, destruirá todo lo que habías edificado con años de esfuerzo y oración. El orden espiritual no puede florecer en un ambiente de caos. El crecimiento no prospera donde reina la división. La voz de Dios se silencia donde las voces humanas han tomado el control. Y cuando permites que alguien traiga confusión, alteración constante, enfrentamientos innecesarios, estás aceptando una semilla que no viene del cielo. Dios opera en la paz, en la unidad, en la dirección clara. Todo lo que interrumpe ese fluir debe ser confrontado. Y si no cambia, debe ser cortado. No todas las batallas se ganan con confrontación directa. Algunas se ganan con discernimiento, otras con silencio. Pero hay ocasiones en las que la victoria solo viene cuando te apartas, no para ignorar, sino para preservar lo que Dios te entregó. Porque hay personas que no pueden caminar contigo si tu propósito es permanecer en la voluntad de Dios. La división que traen no es accidente, es asignación, es agenda. Y si no cierras esa puerta, estás entregando el terreno. A veces el amor exige distancia, la protección exige claridad y la obediencia exige firmeza. No puedes permitir que una sola presencia destruya la paz que tanto te costó cultivar. No puedes ignorar los frutos de confusión, enfrentamiento y caos solo porque alguien dice tener buenas intenciones. Jesús dijo que conoceríamos a las personas por sus frutos, no por sus palabras. Y si el fruto es división, no puedes seguir llamándolo conexión divina. Es hora de despertar. La próxima señal revelará una marca aún más profunda. Aquellos que al ser confrontados con la verdad no se arrepienten, no cambian, no escuchan.
no porque no puedan, sino porque ya no quieren, porque su corazón ha sido endurecido y su mente cerrada a la voz del Espíritu. Estás por ver la manifestación más peligrosa de un espíritu caído, la resistencia activa al arrepentimiento. Cuando una persona actúa bajo una influencia espiritual oscura, uno de los rasgos más evidentes es su resistencia al arrepentimiento. No importa cuántas veces se les confronte con la verdad, no hay quebrantamiento. Se justifican, se victimizan, señalan errores ajenos, pero no se rinden, rechazan toda corrección como si fuera un ataque personal. No hay humildad en sus palabras ni convicción en su conciencia. Están endurecidos, no porque no conozcan la diferencia entre el bien y el mal, sino porque han hecho del orgullo su refugio y de la obstinación su bandera. Es ahí cuando la influencia demoníaca se hace evidente, porque el Espíritu de Dios siempre produce arrepentimiento. En Hebreos 3:13 se nos advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no llega solo con acciones, viene con un engaño que embota el corazón. Y si ese corazón no se corrige a tiempo, comienza a resistir toda forma de verdad. Cuando alguien ha cruzado ese umbral, ya no escucha, ya no se examina, ya no busca restauración. Se cierra, se defiende, se aísla. Y detrás de esa actitud lo que opera ya no es solo carne, sino tinieblas que han echado raíces en su interior. El rey Saúl fue ungido por Dios, llamado, capacitado y respaldado. Pero tras su desobediencia, lo más grave no fue su error, sino su rechazo a la corrección. En el primer libro de Samuel 15, luego de no obedecer la instrucción divina de destruir completamente a Amalek, Saúl fue confrontado por el profeta Samuel. Sin embargo, en lugar de quebrantarse, intentó justificar sus acciones. Antes bien he obedecido la voz del Señor, dijo, aunque había hecho todo lo contrario. Este rechazo al arrepentimiento selló su caída. Y fue entonces cuando Dios declaró que lo había desechado. No fue el error lo que lo alejó, fue su falta de humildad para reconocerlo. Cuando una persona bajo influencia demoníaca es corregida, su reacción inmediata no es la reflexión, sino la confrontación. Responden con altivez, se encierran en sus opiniones, atacan a quienes los exhortan. Y en ese momento revelan que ya no están abiertos al mover del espíritu, sino que han sido capturados por un espíritu de rebeldía. Isaías 30:9 describe a este tipo de personas como hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor. No es que no la conocieran, es que decidieron resistirla. Rechazan toda voz que los llame al orden, porque su alma ha sido intoxicada por el deseo de tener razón, incluso en el error. El arrepentimiento es más que una emoción, es un fruto espiritual. En 2 Corintios 7:10 se nos enseña: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero quienes caminan con un espíritu contrario no sienten esa tristeza. Se tornan fríos, insensibles, impenetrables. Pueden llorar por las consecuencias, pero no por el pecado mismo. Se lamentan por lo que perdieron, no por haber ofendido a Dios. Y cuando ese patrón se repite, se confirma que su corazón ha sido entregado a una fuerza espiritual que impide la corrección. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La resistencia constante a la corrección tiene consecuencias graves. No solo afecta la relación con Dios, sino que lo posiciona en terreno vulnerable a un juicio espiritual irreversible. Y quienes mantienen vínculos con estas personas, si no se alejan a tiempo, también son contaminados por ese mismo espíritu de rebeldía.
Lo más alarmante es que pueden seguir hablando de Dios, pueden citar versículos, pueden aparentar espiritualidad, pero su vida revela otra cosa. Jeremías 6:15 lo expresa así: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Esa pérdida de sensibilidad moral es una evidencia clara de que ya no hay espacio para el arrepentimiento genuino. Lo espiritual en ellos se ha extinguido y en su lugar habita una altivez que se opone a toda forma de verdad. Cuando alguien no acepta corrección, está escogiendo su propio camino por encima del consejo divino. Y ese camino siempre termina en destrucción. La Escritura lo advierte en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No se puede ayudar a quien no reconoce que necesita ayuda. No se puede restaurar a quien no admite su caída. El orgullo espiritual es uno de los indicadores más fuertes de que una persona ha sido tomada por un espíritu que no busca redención, sino rebelión. A medida que estas actitudes se manifiestan, se hace evidente que la presencia de esa persona no produce edificación, sino resistencia al espíritu. Y allí donde no hay apertura al arrepentimiento, no puede haber presencia de Dios. Porque Él habita en los humildes y quebrantados, no en los que se justifican constantemente. Isaías 57:15 afirma: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si una persona ha perdido esa humildad, ya no puede ser canal de bendición, sino instrumento de confusión. Este es el momento de identificar con claridad si estás cerca de alguien que no escucha, no cambia y no se quebranta, porque si persiste en esa dureza, lo que opera en su vida ya no es humano, sino espiritual. Y si no decides distanciarte espiritualmente, podrías terminar resistiendo también tú la corrección que Dios quiere darte. Cuando una persona ha sido tomada por un espíritu contrario a Dios, su entorno comienza a reflejar las marcas de esa influencia. No se trata solo de actitudes o palabras, sino de una atmósfera espiritual que cambia donde quiera que esa persona se mueve. El lugar se vuelve pesado. La oración se estanca. El descanso se interrumpe. Las conversaciones giran en torno a la confusión. Y lo más inquietante es que esas manifestaciones no siempre son reconocidas a tiempo. Muchos piensan que es cansancio, tensión o simple casualidad, pero detrás de lo visible hay un poder espiritual operando que busca quebrantar el ambiente. La Escritura revela que donde el enemigo toma control, el entorno se ve afectado. En Marcos 5, Jesús se encontró con un hombre poseído por una legión de demonios. Nadie podía atarlo. Vivía entre los sepulcros. Había una atmósfera de muerte a su alrededor. Pero lo más impactante no era su apariencia física, sino el nivel de opresión espiritual que lo rodeaba. La región entera estaba bajo el efecto de esa presencia. No era solo él, era todo lo que lo rodeaba. Así actúan los que portan una influencia demoníaca. Su presencia altera el orden, contamina la atmósfera y bloquea el mover de Dios. Cuando alguien bajo esa influencia entra en tu vida, comienzas a experimentar interrupciones inexplicables. La paz en tu casa se reduce. Tu concentración espiritual disminuye. La lectura de la palabra se vuelve árida. La adoración pierde su fuego. No es falta de disciplina, es interferencia espiritual. Efesios 6:12.
Nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha no siempre se manifiesta con ataques visibles, sino con un entorno cargado que te roba la conexión con lo eterno. En Hechos 16, Pablo y Silas encontraron a una joven con espíritu de adivinación que los seguía, proclamando verdades a media. Aunque parecía inofensiva, Pablo discernió que su presencia estaba desalineada espiritualmente. No bastó con ignorarla. Tuvo que reprender el espíritu que operaba en ella, porque el enemigo no siempre se opone con mentiras. A veces se camufla en la verdad para infiltrarse. Pero donde su presencia permanece, el resultado es opresión, sueños turbios, sensación de bloqueo en la oración, discusiones sin razón, pesadez emocional y ataques espirituales que no cesan. Cuando estas señales aparecen, no es momento de dudar, es momento de discernir. Si la cercanía de alguien coincide con el deterioro de tu vida espiritual, emocional y familiar, no lo tomes a la ligera. Hay una fuerza espiritual manifestándose. Y si no lo enfrentas con la verdad, continuará tomando territorio. Porque lo que toleras se fortalece. Y lo que no confrontas, te gobierna. La atmósfera no miente. Lo espiritual siempre termina revelando lo que el alma quiere ignorar. No toda persona que llega a tu vida fue enviada por el cielo.